Ahora vamos a hablar del histograma. ¿Qué es un histograma? Bueno, pues es una representación gráfica. Y esa gráfica particularmente es en forma de barras y se simboliza en cada barra una distribución de un conjunto de datos. Con este gráfico solamente obtenemos una primera vista general o un panorama de cómo una medición repetitiva se distribuye en un gráfico y me va a dar la posible distribución de la población o la posible distribución de la muestra con respecto a una característica o una variable cuantitativa y continua. Con el histograma también vamos a poder ver cuál es la medida de tendencia central aproximada y cuál es la posible dispersión alrededor de esta media. La utilizamos principalmente para ver cómo se comporta la variable de un proceso con respecto a determinados límites o especificaciones que me dan, ya que en un histograma se ordenan las muestras y se agrupan los datos. Cada una de estas agrupaciones de datos se denominan clases y en cada clase se contabiliza la frecuencia con la que este dato aparece durante el proceso. Entonces, en el gráfico, en el eje horizontal, se van a identificar las clases y en el eje vertical se van a identificar la frecuencia en la que los datos aparecen dentro de esta clase. Para realizarlo, primero debemos definir claramente qué tipo de datos voy a recolectar y cuál es el propósito de la recolección de datos para poder identificar la variable a medir y las posibles desviaciones de la misma con respecto a un valor. Una vez que definimos la variable, entonces analizamos la variable, recolectamos datos y los tabulamos, los escribimos en una tabla y definimos dentro de esta tabla cuáles son los valores extremos y cuál es el rango. Con estos datos vamos a definir el número de clases que tendrá el histograma, se obtiene la amplitud de cada clase, se determinan los límites, se calcula el punto medio de cada clase, se tabulan los datos para cada clase por intervalos, se grafica el histograma y finalmente se analiza el histograma. Vamos a explicar paso a paso estas etapas. Primero definimos el propósito de la recolección de datos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. En una empresa productora de yogurt se requiere conocer la variación del volumen de llenado de las botellas. Consideremos que cada botella se tiene que llenar con 250 mililitros de yogurt. Pasa al proceso de producción y entonces se toman de la banda transportadora 50 muestras de botellas de yogurt durante todo un mes. Una vez recolectadas estas botellas, se analiza el volumen dentro de las botellas y se obtiene estos datos que vemos en la tabla. No olvidemos que el volumen o el límite o el volumen de referencia que queremos lograr es de 250 mililitros y como vemos podemos obtener datos de 248 y datos de 254 o datos de 255. Hay una variación del volumen de llenado en estas 50 botellas que se tomaron como muestra. Ahora vamos a calcular el rango. El rango va a ser la resta entre el valor máximo observado de llenado de estas botellas y el valor mínimo. Aquí podemos observar que el valor mínimo de llenado de estos 50 datos o de estas 50 botellas fue de 232 mililitros y el valor máximo de llenado observado es de 259. Por lo tanto, hacemos la resta de 259 menos 232 y tenemos que el rango es de 27. Ahora vamos a definir las clases o el número de clases que tendrá nuestro histograma. ¿Qué es una clase? Una clase son los intervalos en los que yo divido la característica, en este caso el volumen, sobre las que se han tomado los datos. Entonces, el número de clases va a ser igual al número de barras que encontremos en un histograma. Y tenemos dos maneras de calcularlo. Primero, podemos calcular el número de clases según esta tabla. Es una tabla estándar para cálculo de número de clases. Si yo tengo de 20 a 50 datos, entonces puedo dividir en 6 clases. Si yo tuviera de 51 a 100 datos, pues puedo dividir en 7 clases como recomendación. Si yo tengo más de 1000 datos, puedo dividir en 11 a 20 clases. Y yo aquí, de acuerdo a esta tabla, selecciono el número de clases que quiero tener. Para nuestro número de datos, si utilizo la tabla, tendría que estar generando 6 clases solamente. La segunda forma de identificar cuántas clases puedo tener en mi histograma es calculando la raíz cuadrada del número de datos. En mi caso,
En este ejemplo tengo 50 datos y yo calculo la raíz cuadrada de 50, el resultado es de 7.07. Redondeamos al entero más cercano y en este caso las clases son 7. A diferencia del primer método, es una clase más. Cualquiera de los dos métodos que se utilice es correcto. Ahora bien, ya que definimos el número de clases, ahora voy a calcular la amplitud del intervalo de cada clase. Y la amplitud va a ser el ancho de esta clase. Ya definimos que son 6 o 7 clases. Ahora vamos a ver desde dónde a dónde van cada clase. Esto se calcula dividiendo el rango entre el número de clases. Y el valor numérico que salga lo redondeamos. Entonces la fórmula para calcular el ancho de clase sería A, que es ancho de clases, es igual a R, que es el rango, entre K, que es el número de clases. Para nuestro ejercicio teníamos un rango de 27, que ya habíamos calculado, y el número de clases podrían ser 6 o 7. En este caso voy a escoger como ejemplo para realizar este ejercicio el número 6. Entonces la amplitud sería 27, que es el rango, entre 6 clases y me da 4.5 unidades. En caso de que el resultado de la división fuera un número con varios decimales, podremos redondear los últimos decimales. En nuestro caso no es necesario redondear porque es un número en el que solamente tenemos un decimal. Ahora bien, vamos a determinar los límites de clases. Y los límites de clases me van a ahora sí dar el tamaño de la clase con números exactos. Y voy a tener límites inferiores de la clase y límites superiores de la clase. Para la primera clase, que es la primera que se calcula, vamos a tomar el valor más pequeño de los datos originales, que según la tabla original, el dato menor es de 232. Ese va a ser el límite inferior de la primera clase. Ahora vamos a calcular el límite superior de esa primera clase y entonces simplemente voy a sumar 4.5, que es el ancho de clase, al valor inicial, que es 232, y me va a dar el límite superior de la primera clase, que es 236.4. Por lo tanto, el primer intervalo de clase va a ser de 232 hasta 236.4, incluyendo el 236.4. Ahora vamos a determinar los siguientes límites de clase. Para el siguiente límite de clase, ahora voy a utilizar como el límite inferior de la siguiente clase el valor del límite superior de la clase anterior. En este caso, vamos a utilizar 236.4. Y para que no se traslapen los datos, voy a sumar una unidad. En este caso voy a sumar una décima, que es 0.1. Por lo tanto, el límite inferior de la siguiente clase va a ser el límite superior de la clase anterior más 0.1, lo cual me va a dar 236.5. Y ahora el límite superior de esta clase va a ser el 236.5 más el ancho de clase, que era 4.5, me va a dar un valor final de 241 como límite superior de la clase. El intervalo de la segunda clase va a ir desde 236.5 hasta 241. De la misma manera vamos a calcular los siguientes límites de clase hasta tener el cálculo de las 6 clases, lo cual podemos observar aquí. La primera clase va a empezar en el límite menor, en el dato menor de la tabla, que es 232, más el 4.5 me daba 236.4. La segunda clase le agregamos un 0.1 décimas para que inicien 236.5 y le sumamos 4.5 del ancho de clase, me da 241. Repetimos el cálculo en la tercera clase, le agregamos una décima, 241.1, le sumamos 4.5 y me va a dar 245.6 y así continuamos sucesivamente clase 4, clase 5, clase 6. De manera que mi última clase tiene un límite superior de 259.4. Como a todos los intervalos le estamos sumando un 0.1 a su límite inferior, todos los datos que se midieron del yogur, del volumen de yogur de las botellas, encajarán solamente en un intervalo de clase. Ahora calcularemos la marca de clase y la marca de clase es el valor medio de cada clase. En este caso, la fórmula para calcularlo sería el límite superior más el límite inferior entre 2. En este caso sería 232 más 236.4 entre 2 y la marca de clase me da 234.2. Y así calculamos la marca de clase de cada uno de los intervalos.
Ahora vamos a determinar la frecuencia de datos que caen en cada clase. Y ahora sí podemos ir contando. Podemos observar 232 es un dato. El siguiente dato que está dentro de este intervalo es 239 y 241. La siguiente clase tiene los siguientes datos, 242, 245, que se repite 3 veces, y entonces ahora tengo 4 datos en la siguiente clase. En la quinta clase observo que hay muchos más datos, todos los que estoy trabajando en rojo, y los colocamos, los contamos, y esta es la frecuencia que se da en esta clase. En la siguiente clase la estamos identificando con los colores morados, y esta sería la cantidad de veces que se repiten datos dentro de esta clase. Y la última clase solamente son estos azul claro, y esta sería el conteo que damos en la última clase. Finalmente, ya teniendo la cantidad de veces que se repite un dato dentro de ese intervalo, se suman las frecuencias. Para el primer intervalo solamente se presentó un dato, en el segundo intervalo 2 datos, en el tercero 4 datos, en el cuarto intervalo 21 datos, en el quinto 18 y en el sexta clase solamente tenemos 4 datos registrados. El total de datos fueron 50, justo a las 50 mediciones de volumen de yogurt que tomamos en la tabla original. Podemos observar aquí que con el conteo, y como lo hicimos con barras de colores, podemos distinguir ya cómo va a quedar nuestro histograma. Sin embargo, lo podemos hacer de una manera más profesional realizando el gráfico de barras verticales correspondiente a cada clase. Como habíamos comentado anteriormente, en la base del gráfico van las clases con sus respectivos intervalos, y en el eje de las Y's va a ir las frecuencias donde solamente se acumulan los datos. Podemos interpretar este gráfico. Bueno, teníamos que el valor estándar o nominal que requeríamos del llenado de volumen de botellas era de 250 mililitros, y el cliente me pide que tenga un valor máximo de llenado de 3 mililitros hacia arriba y un mínimo de 3 mililitros hacia abajo. Con este 250 más menos 3 mililitros estamos marcando estas 3 líneas rojas. 250 es la línea del centro, 250 menos 3 mililitros es la línea de la izquierda, y 250 más 3 mililitros es la línea de la derecha. Ahora podemos observar cómo está la distribución. ¿El proceso está funcionando o varía demasiado? ¿Cómo podemos interpretar esta gráfica? Bueno, si el requisito del cliente, que podemos observar aquí con la línea roja, está al centro de la distribución del histograma, entonces podemos hablar que es un proceso centrado. Si el requisito del cliente está más sesgado a la zona izquierda de mi gráfica, entonces un proceso cuya media está demasiado alta. Y si el valor del cliente está hacia el lado derecho de mi histograma, entonces podemos decir que la media de mi proceso está demasiado baja. Lo ideal es que los requisitos del cliente, límite superior e inferior, estén afuera de la variabilidad del proceso. La gráfica superior puede indicarnos un proceso que sí está dentro de requisitos. En la gráfica inferior observamos que el proceso tiene mucha variabilidad, que si bien el centro puede quedar o la mayor parte de los datos están dentro de límites, tenemos algunas mediciones fuera de límites, por lo tanto es un proceso con demasiadas variaciones. En un histograma también podemos observar sus formas. Si se observa que las barras están con una distribución equitativa hacia el centro, se conoce como una distribución normal. Pero si encontramos que hay dos modas, entonces podemos observar que hay distribuciones bimodales, o incluso hay 3 modas. En este caso, como el ejemplo, tendríamos distribución multimodal, o podemos identificar que el gráfico está cargado hacia la izquierda o cargado hacia la derecha. Podemos hablar que el histograma está desnivelado positivamente o desnivelado negativamente. Para interpretar un histograma tenemos que recurrir a un concepto que se llama capacidad del proceso, y nos va a permitir con la capacidad comparar los resultados del histograma con los resultados de mi cliente o los requisitos de mis especificaciones. Aquí hay varios ejemplos de cómo podemos interpretar el histograma. Si dentro de las líneas azules, que son las especificaciones de mi cliente,
tengo un histograma normal y el objetivo está al centro y está el histograma dentro de especificaciones, podemos decir que es un proceso centrado y dentro de los límites del cliente. La única acción dentro del proceso productivo que tengo que considerar es mantener el proceso en esta forma. Ahora, si yo tengo un histograma que toca los límites superiores e inferiores de mis especificaciones, podemos decir que es un proceso en control, pero no hay margen para el error. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es reducir la variación del proceso. Si yo tengo el proceso sesgado hacia la izquierda y fuera del límite del control inferior, entonces el proceso está funcionando hacia abajo y podemos tener productos o servicios defectuosos. Lo que tengo que hacer es acercar el promedio al objetivo. Si el proceso tiene demasiadas variaciones y estas ya están fuera de los límites de control, entonces tengo que buscar reducir la variación. Y si el proceso está sesgado hacia el lado izquierdo o derecho y además fuera de especificaciones, tengo que centrar los resultados hacia la media y reducir las variaciones. Como pueden ver, uno de los propósitos del análisis de un histograma es identificar qué tan variados están el conjunto de datos con respecto a los valores de especificación de mi cliente. Este tipo de análisis nos va a permitir identificar si el producto tiene muchos rechazos, si está dentro de especificaciones y de cómo puedo trabajar con estos datos para mejorar el proceso, reducir la dispersión y centrar el proceso dentro de mis límites de especificación. Ahora, para concluir este video, regresemos al cálculo que estábamos haciendo. Observen, mis límites están muy cerrados y mi variación de proceso es muy amplia. Por lo tanto, este es un proceso que está fuera de control y con gran variabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir la variabilidad y centrar el proceso de manera que la media del proceso o la mayor frecuencia esté alineada al centro de mis límites de especificación. Y con esto concluimos el video de histogramas.